Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado. Ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue. Ale, ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Sigue ahora que puedes. Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. ¿Qué tal, amigos en Desde el Librero? El día de hoy vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista realizada a Ramón Valdés por su libro Flor Negra, publicado por Urano World. Y vamos a escuchar la dramatización de Solo el amor puede doler así, de la autora Paige Toon, publicado por BR Editoras. Gracias, amigos, por escuchar nuestro programa. Y ahora, la entrevista con Ramón Valdés. Eso está bonito, porque es la idea de completar la historia, que eso siempre se agradece. Los mitos, no sé si estés de acuerdo conmigo, como se cuentan entre gente que los conoce, ya se dan por hecho muchas cosas. Borges lo decía muy bonito. Nosotros sabemos que las 1001 noches son árabes porque no hay camellos. Bueno, en fin, Borges. Claro, o sea, no hay camellos, es árabe, obvio, o sea, son tan parte del paisaje que no te detienes en ellos. Así es, ya están ahí. Están dados, o sea, Están dados. igual sucede con cualquier otra literatura, déjame llamarle de origen oral, y dan por hecho una gran cantidad de cosas. Ahora, cuando nos enfrentamos a Flor Negra, símbolo de oro, hay una cosa que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, que es la posibilidad de que tú subordinas el mito y la historia y el mundo maya a la literatura, no al revés. Sí, Así créeme. queda didactoso, perdón que es una palabra tan rara, pero creo que Oye, pero está bien. Y te confieso, es una pregunta que nunca me habían hecho, pero que chingón. te lo juro. Y significó muchos años de inseguridad de mi parte. Te la debo de decir, los guardianes del conocimiento maya, aquellos que se lo han apropiado, y como bien decías, son estos rectores con o no título de él, pero se lo apropiaron, pues son muy estrictos o muy celosos de cómo se cuentan las cosas de los mayas. Tengan o no razón, Sí, no, tengan o esos otros. no estudios, tengan o no investigación, simplemente es una apropiación de esto. Y a mí me causaba de verdad mucha inseguridad presentar Flor Negra a la crítica de estas personas, ¿no? A lo mordaces que pudieran ser en un momento y destruir el libro diciendo, tú no eres maya, tú ¿por qué escribes esto, ¿no? Claro. Por lo que tú quieras, ¿no? ¿Por Y qué profanas un mito? ¿por qué profanas un mito? Ja, exactamente. Y la respuesta fue clara, es literatura ficcional, es la manera de dar a conocer esta gran riqueza, sobre todo a las nuevas generaciones, y me lleva una gran sorpresa que los lectores de Flor Negra no son solamente jóvenes, y eso me llena, te soy franco, me llena de muchísimo orgullo. Va siendo una novela de fantasía, ¿no?
Y yo lo que quería era ambientarla fuera de la fantasía tradicional, fuera del castillo, de la princesa, del caballero, de la espada, del mago con el sombrero cónico, del dragón, Ujú. del troll, de Set, el elfo, etcétera, ¿no? En un ambiente selvático, caluroso, oscuro, mucho más místico, con otra forma, otra cosmogonía, etcétera. Y eso es la manera en que pude justamente a la literatura aderezarla de toda esa riqueza cultural que hay. Ujú. Eso a mí me parece crucial. Ahora, aquí hay otra cosa que acabas de tocar y que es interesantísima. La idea de que una novela, déjame decirle teóricamente juvenil, Ujú, ujú. digámoslo así, se convierte en una lectura abierta. ¿No será que en realidad son ganas de llevarte la contra para provocarte? Ujú. Lo que escribiste nada más fue una novela. No sabría Lo decir. que, fíjate, lo que no es poca cosa, porque una cosa es cuando escribes una novela con apellido, Ujú. juvenil, infantil o lo que sea, que le pones un apellido. Pero cuando se hace literatura, en realidad no se está pensando muy a ciencia cierta o el resultado no es necesariamente para un público, es un libro abierto a cualquier pelado que se pueda sentar, acostar o como lea, pues me da igual si se Claro, cuelga de cabeza, pues es un exacto. asunto ya que aquí en su perversión, pues, Sí. pero, pero se vuelve literatura y eso a mí me parece fundamental. Eh, yo creo que no habría escritor que en el fondo no deseara de una manera muy ferviente que eso pudiera hacer con su texto, con su propuesta. Eh, Te juro que más allá de pensar en el resultado de Flor Negra, lo que yo en el fondo quería compartir era, en efecto, esta riqueza cultural, este orgullo que podemos sentir por lo nuestro, pero también compartirles un poco de mí, porque en estos personajes, pues por supuesto que está Ramón, ¿no? Como lo es en cualquier escritor, ¿no? Están anhelos, están frustraciones, están retos, ¿no? Por ejemplo, el primer libro, El Címbalo de Oro, tiene una característica que me pareció interesante, no hay villano. Y Ujú. eso es una situación que me fue compleja. Es mucho más fácil tener un antagonista claro donde está ese foco, ¿no? Que hay que ver, Sí, ¿no? Contrastar. El villano es la propia historia en este primer libro. Los siguientes, para nada. Está el villano clarísimo. Pero fue una situación muy interesante en términos de propuesta literaria. Debo decirte que es un libro que ha tenido muchos procesos. Yo lo terminé hace 10 años. ujú. Entonces, el escritor que era hace 10 años al que soy hoy, espero hoy ser un escritor un poco más sencillo, un poco más claro, menos rebuscado, espero, ¿no? Sí, ese es el deseo, ese es el ideal. Sí, sí, lo que creo que todos los que queremos escribir deseamos, ¿no? Ser claros en lo que queremos decir, escribir fácil, como dicen, ¿no? Con lo difícil que es escribir fácil, ¿no? Claro. Este, pero bueno, al final sí me encanta descubrir que este libro lo leen muchas generaciones, me escriben. Yo soy muy activo en redes sociales, José Luis, y me escriben personas de muchas edades, de muchos lados, de muchos países, que me llama mucho la atención eso y diciéndome, oye, pues este texto me ha gustado mucho, ¿no? Es una historia muy bonita, me identifico con tal o cual personaje, etcétera, ¿no? Y eso es algo muy lindo, verdaderamente muy lindo. Eso es padre. Ahora, ya se relanza ¿No? el Simbal. Bien, me parece sensacional. Ahora, ¿qué onda con el rey adivino y qué onda con la hija de la noche? Híjole, eso ha sido, creo que de las cosas más duras que me ha tocado vivir, tener esos libros ahí, sobre todo La hija de la noche. El Rey Adivino se llegó a publicar, hay versiones publicadas, incluso todavía en Amazon pueden conseguir esta versión del Rey Adivino, que es un libro que ya es el core de la historia, ¿no? O sea, ya es la historia del Rey Adivino, esta leyenda y con todo lo que se logra aderezar. Pero La hija de la noche ha sido un sufrimiento muy grande porque
Flor Negra ha pasado por momentos muy duros como novela y me ha demostrado ser como la protagonista. En serio, uno no sabe a veces estos paralelismos, estas similitudes que puede haber entre el propio libro y el personaje, ¿no? Para quienes no han leído Flor Negra, es un aprendiz de hechicera, al final de cuentas, y quizá la fortaleza más grande que tiene Flor Negra es su resiliencia. Es una chica que aguanta todo y se levanta y sigue y sigue y sigue. Y resulta que la novela ha sido eso. O sea, la novela ha sido eso. Ha tenido baches grandes. Primero fue una autopublicación, luego la publicó Océano. Una situación muy, muy triste, muy desafortunada, hizo que Océano abandonara la publicación cuando estaba yendo muy bien. Incluso estaba programada El Rey Adivino. En otra ocasión hablaremos de eso, creo que no vale la pena. Y luego Flor Negra, una etapa oscura, se republica otra vez por una editorial de estas que te prometen a cambio de que tú pagues la publicación, ellos distribuirla, se hace el lanzamiento, se venden en el lanzamiento más de 500 libros en ese momento, pero ellos no sabían distribuir, entonces pues el libro se queda No, aquello se vuelve se vuelve- terrible, viene pandemia, otra vez para atrás. Y te soy franco, hasta que creo que muy ayudado del trabajo que hago en redes sociales, que es lo mismo, es promover la cultura de México, logro llamar la atención de Urano y me llevo una enorme sorpresa, José Luis. Ellos valoran la novela para publicarla en México, relanzarla después de todo lo difícil que es, pero creo que ven números, ven que la gente ha seguido la novela, está muy bien calificada por los lectores. No, no soy yo el que pone la calificación, ¿no? En Goodreads o en Amazon, que ves que tienen estas calificaciones. Está muy, muy bien calificada la novela, cosa que agradezco mucho. Y ellos deciden lanzarla, pero la lanzan, para mi sorpresa, en el sello PUC, que es un sello internacional de ellos, y me Sí. dan la enorme deferencia de ser el primer mexicano publicado en PUC. Ujú. Entonces, pues es un libro que se va a distribuir en varios países. Ellos tendrán su plan de distribución. Y pues bueno, me llena de alegría saber que están firmados los tres libros contractualmente. Está Qué El bueno. Fama de Oro, El Rey Adivino y al fin La Hija de la Noche, el que yo digo que es el mejor de los tres. Pero bueno, eso digo yo, ¿no? Y Flor Negra es el más cortito. Este es un libro de apenas, no sé, tiene 240 hojas. Es un libro corto. El Rey Adivino es el doble, un poco más del doble, y el otro también. Son libros un poco más grandes. Ya un poco más Sí, un gordo. poco más gruesos. Y pues muy emocionado, ¿no? Recibo muy seguido comentarios en redes sociales. ¿Cuándo sale el tercero? ¿Cuándo sale el tercero? No sé contestarles porque los tiempos editoriales pues son de editorial. Yo soy escritor, no soy editor. No sabría decirles, pero entiendo que tienen planes de publicarlos pronto. Pronto los dos. Pues pronto los veremos. Sí. Pronto, pronto, pronto los veremos. Y ustedes que nos están oyendo, por favor, éntrenle. Vale la pena. Yo les garantizo que se la van a pasar bien. Y eso es lo mejor que te pueda dar la literatura. Tardes que valgan la pena de ser vividas. O noches, o digo, me da igual donde lean eso, ya lo decidirán ustedes sin ningún problema. Y yo quién soy para decirles que lean en la tarde. Así es. Como, Ramón, muchas gracias. Wow. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberle entrado y más gracias por como a todos los que se esfuerzan por sacar un libro, por parir un libro que no es poca cosa. Gracias. Mil Gracias. gracias. Mil gracias también a ustedes. Un abrazo. Yo quiero agradecer mucho a Gandhi, Ujú. porque siempre, 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 no importa cómo haya sido el proceso, siempre han estado ahí. Y agradezco mucho todo el trabajo que hacen por el fomento de la lectura. Y si como escritor podemos unirnos un poquito a ese gran trabajo que hace este enorme grupo, pues aquí estamos y muy agradecidos. Conste, señores, apapachos, salgan de volada a comprar todo. Gracias. Gracias. Pórtense bien. Por una vez en su vida, que nada les cuesta. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
El ritual de beber café se asocia con la concentración y la creatividad, pero también con las conversaciones de todo tipo, desde las más serias hasta las que están llenas de risas y complicidad. En esta edición 184 de Lee Más, le rendimos homenaje a esta gloriosa bebida y a los espacios que se han creado a su alrededor, los cafés. Autores como Honor de Balzac, Virginia Woolf, Gabriel García Márquez y Ernest Hemingway encontraron en el café no solo una bebida, sino una fuente de inspiración y un refugio para la escritura. No nos equivocamos al pensar que fueron los cafés parisinos los que impulsaron a escribir a la generación perdida. En todo el mundo, estos lugares han despertado y unido a las mentes creativas, como sucedió en la primera librería Gandhi y su inolvidable café. La ficción también está obsesionada con el café. La literatura, el cine y ahora las series nos muestran a personajes cafeinómanos, seres que, para brillar como suelen, deben detenerse unos minutos y disfrutar esta compañía irreemplazable. En estas páginas encontrarás las reflexiones acerca del café de Jorge E. Fernández, Mercedes Alvarado y Elic G. Troconis, además de un póster con algunos de nuestros cafeinómanos favoritos y un meme de Hilario Peña. Festejamos además el centenario del siempre icónico Truman Capote con un artículo de Julio Trujillo. Otras celebraciones que habitan este número son los 90 años de esa casa editorial fundamental para nuestro país, el Fondo de Cultura Económica, así como a la edición 31 del Festival Internacional de Teatro Universitario que disfrutaremos este mes. ¡Estrenamos sección de poesía! En ella, Claudia Posadas nos presenta a una poeta impresionante desde Guatemala, Isabel de Los Ángeles Ruano. Además, platicamos con la ganadora del premio Mauricio Achar Literatura Random House 2023 y con Agustín Paniker, fundador de la editorial Kairos. Nuestras recién estrenadas secciones te esperan a vuelta de hoja, del libro a la pantalla, para hablar de productos audiovisuales que antes fueron novelas o cuentos, y niños a leer, para los pequeños lectores. Finalmente, este número contiene un adelanto del libro lleno de sensaciones y sabores, La comida de los recuerdos, de Yuta Takahashi. Queremos que el ambiente de café, siempre estimulante y placentero, se cuele por las palabras que reunimos para ti. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista leemas.mx. Y ojalá que este número provoque charlas animadas, descubrimientos y, ¿por qué no?, un pretexto para visitar tu café favorito. Esto es Escucha para leer. Solo el amor puede doler así, de la autora Paige Toon. Nueva York estaba cubierta de nubes. Yo siempre había volado a Indianápolis vía Chicago, así que esperaba ver el infame vacío verde de Central Park rodeado de rascacielos. Pero cuando por fin se despeja el cielo, todo lo que revela es un patchwork de campos y granjas a la distancia debajo del avión. Llevo viajando todo el día y cuando aterrice serán más de las 5 de la tarde, que equivale a las 10 de la noche en el Reino Unido. Estoy destrozada, pero por suerte papá viene a recogerme al aeropuerto. Sé que mi agotamiento no se debe solo a la falta de sueño. Los últimos 3 meses me han pasado factura. Scott estaba sentado a la mesa de la cocina cuando llegué a casa del trabajo aquel día de abril, después de una tarde horrible presa de un vaivén de emociones. De repente me invadía un desasosiego salvaje y enseguida me convencí a mí misma de que la mirada que habían cruzado con Nadine no significaba nada. Pero tan pronto como vi la cara de Scott, supe que mi intuición había sido correcta. Entonces, sí había algo entre ellos, pero era una conexión emocional, más que un asunto físico. Scott quiso hablar conmigo apenas crucé la puerta principal, lo que me desconcertó, ya que esperaba tener que exigir respuestas, no que me las sirviera en bandeja. Y cuando empezó a confesarme sus sentimientos, yo seguía pensando que planeaba pedirme perdón, algo que sé que le habría concedido. Nos íbamos a casar en diciembre y esperábamos intentar tener un bebé en Año Nuevo. De ninguna manera iba a tirar por la borda nuestro hermoso futuro solo porque él había desarrollado un tonto enamoramiento. Tal vez estaba siendo ingenua, pero me tomó un tiempo darme cuenta de que me estaba dejando. Recuerdo los detalles de nuestra conversación con claridad prístina. Incluso recuerdo que en las uñas todavía tenía un arco de suciedad y que olía a aire fresco y a tierra de jardín.
Scott me resultaba tan familiar y a la vez tan extraño. Nunca lo había visto tan desgarrado y atormentado. Te quiero, Bren, declaró mientras se agolpaban las lágrimas en sus pestañas castañas. En algún lugar desearía no haberla conocido nunca, porque creo que tú y yo podríamos haber sido felices. Pero últimamente he empezado a preguntarme si realmente somos el uno para el otro. Todo lo que había necesitado para reconocer lo bien que encajaban, cómo congeniaban a otro nivel, fue conocer a Nadine y trabajar con ella casi todos los días. Hasta ese momento, ni siquiera habían hablado acerca de cómo se sentían. Nadine se había pedido días en el trabajo para ir a quedarse con sus padres, y Scott había sentido que era porque ella quería distanciarse de él para aclarar sus ideas. Pero cuando ella llegó al trabajo ese día de abril y presentó su renuncia, se dio cuenta de que no podía dejar que se fuera. Le pregunté, entre lágrimas, si creía que ella era su alma gemela, y cuando me miró a los ojos, su expresión lo decía todo. Lo había leído en los libros, lo había visto en las películas. El protagonista que tiene una relación con alguien que no lo entiende. Encontrar el amor con alguien que sí lo hace. Nada puede interponerse en su camino. Todo el público está de su lado. Nunca, ni en 1.000.000 de años, me hubiera imaginado que me pasaría a mí, que sería yo quien se interpondría en el camino del amor verdadero. Me envolvió una sensación de agonía y de completa y absoluta impotencia cuando me di cuenta de la gravedad de nuestra situación. No podía hacer nada. No había lucha que ganar. Ya había perdido al amor de mi vida. Scott y Nadine están juntos. Los he visto por la ciudad unas cuantas veces y siempre estoy en guardia por si me los encuentro. Pero la gota que colmó el vaso llegó hace 2 semanas, cuando estaba tomando algo en mi café favorito frente a la puerta de la abadía. De repente, salieron por la puerta, de la mano y sonriendo. El sol reverberaba en el pelo rubio de Nadine mientras Scott la llevaba por la concurrida calle. Cuando entraron en la cafetería y me vieron sentada con mi mamá, Scott se disculpó y retrocedió con rapidez. Pero cuando pasó junto a la ventana, nuestras miradas se cruzaron. Vi su rostro, sombrío y ojeroso, y me hizo sentir mal físicamente. Esta ciudad es demasiado pequeña para ustedes dos, querida, dijo mamá con pena mientras yo parpadeaba y contenía las lágrimas. ¿Por qué tengo que ser yo la que se vaya? Su negocio de paisajismo está aquí, no se irá a ninguna parte en el corto plazo. Hazte una escapada, Gwen, aunque sea solo por un par de semanas. Pon distancia entre ustedes y dale a tu corazón el tiempo que necesita para recuperarse. Tenía razón. Necesitaba un descanso de casa, del trabajo, de Scott, de caminar por las mismas calles que solíamos caminar juntos, cuando él me tomaba de la mano a mí y era por mí que se ponía delante del tránsito. Así que esa noche llamé a mi papá y le pregunté si podía ir de visita. Papá está detrás de la cuerda cuando entro en la zona de llegadas. Tiene una camisa a cuadros azul marino y rojo metida dentro de unos vaqueros. Al verme, se le dibuja una amplia sonrisa en la cara. Tiene las mejillas más redondas que la última vez que lo vi en Navidad. Él y su mujer, Cheryl, se fueron a París de vacaciones. Así que Scott y yo tomamos el tren y pasamos algún tiempo con ellos. Este es mi primer viaje a América en 2 años. ¡Tú! Hola, papá. Siento una oleada de calor cuando me rodea con los brazos. Respiro el olor familiar a jabón y detergente, y sé que será la última vez que nos demos un abrazo hasta que estemos en este mismo aeropuerto dentro de 2 semanas, despidiéndonos. Siento una punzada cuando me doy cuenta de esto. Su pelo, notoriamente desaliñado, que antes era del mismo tono castaño que el mío, ahora está plagado de canas. Aunque los dos tenemos los ojos color avellana, es muy probable que ahí termine nuestro parecido. Tampoco tengo mucho en común con mi madre, Robin, aparte del hecho de que a las dos nos pusieron el nombre de pajaritos. Wren es chochín en inglés y Robin es petirrojo. A mi madre le gusta la ropa suelta y los estampados llamativos. A mí, las faldas más rígidas y camisas de colores oscuros. Sus rasgos son cálidos y abiertos, mientras que mi cara es más estrecha y, bueno, alguna vez la describí como chupada, pero ella lo refutó con vehemencia y me dijo que tenía una estructura ósea fina, como una aristócrata, lo que me hizo reír. ¿Qué tal el vuelo? Bastante bien. ¿Cansada? Un poco.
Puedes dormir una siesta en el coche. Tardaremos un par de horas en llegar a nuestra nueva casa. Mi media hermana, Bailey, que es 6 años menor que yo, se casó a principios de este año y se estableció en la ciudad natal de su marido, en el sur de Indiana. Hace poco, papá y Cheryl se mudaron a esta misma ciudad para estar cerca de ellos. Hay muchas cosas en esta situación que me hacen daño. Mi padre es un esposo y padre devoto. Sin embargo, yo no experimenté demasiado ese lado de su personalidad. Sé que me quiere, pero nunca sentí que estuviera presente para mí. En realidad, no me conoce. ¿Cómo podría, si vivimos a más de 6,000 kilómetros de distancia y pasamos juntos no más de un par de semanas al año? Cuando salimos de la terminal del aeropuerto, siento que me envuelve el aire de julio como si me pusieran una cálida manta sobre los hombros. En poco tiempo, estamos en una autopista de 3 carriles camino a Indianápolis. Estamos demasiado lejos de la ciudad para ver los rascacielos, pero los recuerdo de otros viajes que hice para ir de compras. Aquí el paisaje es mayormente llano y extenso, salpicado de enormes graneros rojos y silos. ¿Cómo se está adaptando Bailey a la vida de casada? Pregunto y trato de disimular un pequeño ataque de celos. Nunca he considerado a mi hermosa media hermana una persona especialmente competitiva, así que estoy segura de que no estaba jugando una carrera contra mí cuando decidió casarse en Las Vegas, pero ahora que se canceló mi boda, el anillo que luce en el dedo se siente un poco mortificante. ¿Está contenta? Responde papá encogiéndose de hombros y baja el aire acondicionado ahora que el coche se ha refrescado. ¿Te llevas bien con Casey? Aún no conozco al flamante marido de Bailey. Nos invitaron a la boda a Scott y a mí, pero con una semana de antelación, y no sentimos que nos quisieran allí. Bailey siempre ha sido impulsiva. Todo el mundo se lleva bien con Casey. Es un buen tipo. Qué bueno. No quiero que mi voz suene aguda, pero papá me lanza una mirada de dolor. Lamento lo que pasó con Scott. Yo pensaba que él también era un buen tipo. Lo era. Supongo que lo sigue siendo. No eliges de quién te enamoras, ¿verdad? Cierto. Dejamos que eso decante entre nosotros durante un rato. Mis padres se conocieron cuando eran veinteañeros y viajaban por Europa. Se enamoraron perdidamente y, cuando expiró la visa de papá, mamá se mudó a Phoenix, Arizona, para estar con él. En menos de un año ya estaban casados y conmigo en camino. Fue un caso típico de demasiado joven, demasiado pronto. Al menos así me lo describió papá cuando, como una adolescente resentida, traté de llegar al fondo de por qué se había sentido atraído con tanta facilidad hacia otra mujer, una profesora de la Universidad de Arizona donde papá trabajaba como jardinero. Siempre ha sido un misterio para mí cómo alguien como Cheryl podría enamorarse de un hombre como papá. Ella es 9 años mayor que él y mucho más sabia. Entiendo la parte de la atracción. Objetivamente hablando, mi padre era bastante atractivo. Cheryl salía en los recreos a tomar café en los jardines para poder charlar con él. Más difícil de entender es cómo un romance entre una académica y un jardinero se convirtió en algo tan serio como para que estuvieran dispuestos a dejar a su mujer y a su hija devastadas. Porque cuando Cheryl se quedó embarazada de Bailey, papá las eligió a ellas por sobre nosotras. Cheryl convenció a papá de que se mudara a Indiana para estar más cerca de su familia y encontró un puesto en la universidad en Bloomington. Mi desconsolada madre me llevó a casa, a Reino Unido, y a Bailey le tocó crecer con mi padre. Este viaje no está exento de complicaciones emocionales. Desde El Librero y revista Lee Más presentan Kafka. Tal vez una obra alcanza la mayor de sus glorias cuando las personas que aún no lo han leído creen saber de qué se trata. 2024 es el año de Franz Kafka porque se cumplen 100 años de su fallecimiento. Por eso, durante los últimos meses hemos estado reflexionando en torno a su vida, su prematura muerte, el adjetivo kafkiano, textos como La carta al padre, la novela El proceso y muy especialmente el texto La metamorfosis. Hay una cosa muy curiosa con esta obra y es que si le preguntamos casi a cualquier persona en qué insecto se convierte Gregor Samsa, seguramente nos dirá que en una cucaracha o un escarabajo.
y sin embargo en el texto original nunca encontramos la mención exacta de qué animal es. Y a pesar de esto, se ha filtrado ya a nuestra cultura cotidiana, a nuestras referencias, y por eso hablamos incluso de despertar sintiéndonos como una cucaracha. Y esta sensación, por cierto, se ha exacerbado en los últimos años, especialmente después de haber vivido una pandemia que hizo crecer la ansiedad, el estrés, la soledad y otros sentimientos parecidos. Por eso, Franz Kafka, a pesar de haber muerto hace 100 años, sigue más vivo que nunca. Gracias amigos por escuchar nuestro programa. Nos escuchamos la siguiente semana en Desde el Librero. Mientras tanto, pueden tomar su libro favorito y hacer la espera mucho más amena. Hasta pronto.